Ya. Bien, entonces estamos en la sexta clase, estamos María José, está Willy, está Dayana, Brian, Mauricio y Daniel. Están todos aquí. Ok, listo. Solucionado este problema. Vamos a ver. Entonces, la clase pasada estábamos iniciándonos en el tema de las enzimas y habíamos revisado la primera razón de la ley de la termodinámica. Decimos que la primera ley concierne a la conservación de la energía y la conversión de una forma de energía en otra. Habíamos hablado de cómo en nuestras casas convertimos en la energía potencial del gas butano o el gas propano en calor y con eso cocinamos, como la energía potencial del agua en las represas se convierte en energía eléctrica cuando cae, cómo la energía potencial de la gasolina se convierte en movimiento en los vehículos de combustión interna, como autobuses, camiones, carros, ¿no? Nosotros mismos convertimos energía potencial del ATP en trabajo. Cuando hacemos deporte, cuando martillamos, cuando movemos las páginas de un libro, o sea, todo movimiento muscular contempla conversión de energía de potencial química en forma de el ATP, que se forma ADP, fosfato, y libera energía que es usada por la actina para contraerse. Una vez que la actina está contraída, ella se expande pasivamente con la contracción de otros músculos antagonistas, ¿no? Entonces, entendemos que la primera ley pues, nos expresa las conversiones de energía, que sí que haya creación de energía nueva. La segunda ley, por otra parte, mencionaba que los procesos termodinámicos, no son 100% eficientes. Siempre hay un componente que es difícil o casi imposible eliminar, que es la conversión de calor, producción de calor o desorden de la naturaleza cuando se hace un proceso termodinámico. Entonces, en una reacción química, uno obtiene la energía libre, que es la energía que se libera en una reacción química. En el caso de la combustión, pues se produce CO2, agua y energía. Parte de esa energía se va al calentamiento del objeto que queremos, hervir agua, por ejemplo, y otra parte pues se va al calentamiento de las moléculas de aire como desperdicio. Decimos entonces que energía libre es la energía utilizable, la energía que se libera en una reacción química, mientras que la entropía era el producto del desorden, la aceleración de la velocidad de las moléculas, producto del calentamiento progresivo. También habíamos hablado de qué son los catalizadores. Un catalizador entonces es una molécula capaz de modificar la velocidad de una reacción, ya sea acelerándola o retardándola. En el caso del alambre de platino, veíamos que era una molécula o una estructura que no interviene en la reacción, ella no se modifica, pero sí acelera la reacción. El catalizador de platino acelera el fraccionamiento de las grandes moléculas de petróleo en moléculas más pequeñas que pudieran luego convertirse en gases como el butano o la gasolina o grasas o petróleo, o asfalto. Lo último que queda del proceso de fraccionamiento de las moléculas de petróleo es el asfalto, que lo usamos para mezclarlo con arena, piedra y formamos entonces la cobertura de las carreteras. Estos son descubrimientos relativamente recientes. Piensen cómo eran las carreteras antes de 1900, antes de que el petróleo se explotara masivamente.
Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y bueno, aún siendo jóvenes, uno se mete los campos en Ecuador y muchísimas carreteras no están asfaltadas. Son carreteras de tierra, ¿no? Pero hubo una época que todas las carreteras eran de tierra. Tracción animal. Claro, la tracción animal también, ¿no? La gente iba a caballo o en mula, pero Y eh, carbón y leña. bueno, claro, pero eso no se usaba para colocar en las vías. Eh, Ah, está bien. ¿Cuál es la- las vías? O sea, el uso del asfalto es lo que quiero decir para asfaltar eh, vías es relativamente reciente y es costoso. Los países que tienen asfalto porque tienen petróleo, pues no hay problema, pero en el año 70 yo estuve en Ecuador por primera vez. Yo estaba en los Scouts y el gobierno de Venezuela había cerrado la Universidad Central y pasó un año cerrada. Yo no sabía que iba a pasar un año, yo simplemente la cerraron y mientras buscaba qué hacer, decidí de viaje con un amigo y nos quedamos en las oficinas de los Scouts de la ciudad donde íbamos llegando, en, en Bogotá, en Quito, pero mi jefe Scout en Venezuela era formaba parte de una asociación que se llamaba Equipos, o que se llama, no sé si todavía existe, Equipos Docentes de América Latina, al cual formaba parte un personaje muy conocido por ustedes, bueno, conocido por referencia, porque no creo que lo hayan conocido personalmente, es Monseñor Leonidas Proaño. ¿Se acuerdan de él? Sí, doctor, pero referencias solo históricas. Obviamente no. Claro, claro. No, cuando lo conocí, él era el obispo de Riobamba y tenía pues una casa donde se dictaban cursos comunitarios y allí pues me quedé una semana. Pero entonces él me llevaba, iba con él, con Monseñor Proaño, por las calles de Riobamba y veía que las calles eran empedradas. Eh, y le decía, Monseñor, esto no es muy caro trabajar estas calles empedradas. Yo las había visto empedradas porque en Caracas la cuadra donde vivía Bolívar, Simón Bolívar, está empedrada para conservar la tradición de esa época, de la época de comienzos, finales de 1700, comienzo de 1800, cuando Bolívar era niño, eh, o donde nació, pues. Entonces, Monseñor me dice, es caro, sí, pero para nosotros asfaltar las calles de Riobamba es mucho más caro. Por eso tenemos mano de obra, tenemos piedra y empedramos las calles, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso les da una idea de lo relativo que es eh, pensar que algo puede ser laborioso o caro si se tiene justamente la mano de obra y el material, la materia prima para tener unas calles empedradas, ¿no? Eh, Hay una vía en Roma que se llama la Vía Apia. No sé si habrán visto fotos cuando estudiaron educación artística en bachillerato. La Vía Apia está empedrada, pero el empedramiento de vías eh, solamente, al menos yo lo he visto en segmentos pequeños de las ciudades, no de una manera general, masiva. Así como asfaltamos masivamente las vías en los países o en las ciudades, pues no se empedra. Al menos no conozco una vía empedrada. Las vías que conozco son las vías de tierra, ¿no? Que de todas maneras, cuando un personaje famoso llegaba a la ciudad, pues se allanaban los caminos. Eh, Cuando el Papa, eh, Pablo VI no, Juan XXIII tampoco, el Papa actual, Francisco, el anterior, era El otro que vino era Juan Pablo, si no me Juan equivoco. Pablo II. Cuando Juan Ajá. Pablo II estuvo en Venezuela, eh, los sitios por donde iba a pasar el Papa los arreglaron. O sea, inclusive eran autopistas, pero muchas veces cuando se agrega una nueva capa de asfalto, las alcantarillas eh, deberían subirse, o sea, desprenderse de donde están y subirse a la altura de la nueva capa, de tal manera que cuando el carro va circulando no encuentra un hueco
ni una proyección, sino que el asfalto, aunque no es asfalto, en este caso es hierro, es una capa de hierro que tapa la alcantarilla, es continuo. Entonces se dedicaron el gobierno a nivelar todas las alcantarillas que estaban formando huecos. Entonces la gente le decía al Papa que gracias por venir, porque en ocasión de su llegada humanizaron la ciudad. Eh, Bien, pero nos estamos desviando mucho del tema de la asignatura, pero estas cosas me parecen curiosas, ¿no? Entonces, bueno, y me parece curioso, pues, luego volver a Ecuador tantos años después. Yo tenía 16 años, ahora tengo 68, se hace 40 y tantos años después. Y ver que Monseñor Proaño, pues, ocupó en la historia del Ecuador, pues, una posición importante. Cuando estuve en la Universidad Técnica del Norte, había una estatua, ¿no?, dedicada a Monseñor Proaño. Bien, estuve el orgullo, pues, de haberlo conocido, haber interactuado con él y enterarme un poco de las costumbres del Ecuador. Bien, entonces decimos que un catalizador entonces acelera o retarda la reacción. Hablábamos de que una reacción como la producción de oxígeno a través del clorato de potasio, pues es una reacción muy violenta, y para retardarla se usa manganeso. Entonces el manganeso actúa como catalizador, reduciendo la velocidad de esa reacción para que el clorato de potasio no explote durante el proceso de producción de oxígeno, pues hay que calentarlo, ¿no? Entonces vemos que el platino acelera y el manganeso retarda, pero ambos son simplemente catalizadores. Todos los procesos biológicos absolutamente están catalizados. Y nuestros catalizadores son catalizadores biológicos, son enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen gracias, que tienen la particularidad de poseer un centro activo. Lo curioso es, las enzimas, como proteínas al fin, son moléculas muy grandes. Si vemos fotos en los distintos libros que les he pasado, van a ver que tienen una estructura primaria. Vamos a verlo. Déjame dejar de compartir para pasar a lo decir. ¿Has visto alguna vez una planta carnívora? No. Dayana, nunca la has visto. ¿Y María José? María José tampoco. He visto insectívoras, las venas atrapamoscas. Eso quiero decir, María José. ¿Y cómo? Primero, ¿de qué tamaño son? Son así. Las que yo vi eran muy, muy chiquitas, de hecho. Claro, son pequeñitas. Pero es que en las películas las ponen como para que atrapen hombres, ¿no? Sí. Pero cuando uno las ve en la naturaleza, realmente son diminutas. Hay un... a ver, ¿estoy bien? Sí. Ya, para no marearlos, estoy buscando la página y ahora comparto. Porque si no se... Proteínas sorprendentes. Ese es el tema de la UDECIRC. Vamos ahora si puedo compartir.
es el tema de la ODECIRC dedicado a las moléculas biológicas. Y dicen estos autores, a pesar de la enorme diversidad de compuestos en la naturaleza, los biológicos son 4 nada más: azúcares, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. El resto, bueno, hay terpenos y hay otras cosas, ¿no? Pero en general el grueso de la composición de los seres vivos está formado por esas 4 moléculas, ¿no? Y la proteína sorprendente son los priones. ¿Saben lo que son los priones? A lo mejor estoy hablando chino. Mauricio, ¿no has leído acerca de los priones? Willy. Yo no biólogo. Pero sí hago de la enfermedad de las vacas locas. Yo alguna vez leí, eran como proteínas que podían causar enfermedades, he leído. Podían. Las vacas. A causa de enfermedades, había una que estaba relacionada con temas bovinos, pero fue hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien. No, es que esto fue, yo era joven, yo era mucho más joven cuando esto, estoy hablando del año 90. 90, ya hace 30 años atrás, surgió la enfermedad de las vacas locas. No se entendía cómo algo sin material genético podía causar tanto daño. Porque era que, imagínate, destruye el cerebro, lo vuelve esponja por una desnaturalización de las proteínas causada por una proteína. Entonces, los científicos, pues, estaban incrédulos cómo algo sin material genético, como un virus, podía tener este efecto. Y ahí fue cuando se descubrió, pues, que los priones, la evidencia que mostraba el investigador que luego recibió el premio Nobel en el año 97, que por cierto no lo pone aquí el nombre del investigador. Pero bueno, lo pueden leer una vez que bajen el libro. Pero los priones son estos, son proteínas capaces de invadir y transformar otras proteínas que se desnaturalizan. Esta vaca está sana, pero la enfermedad de las vacas locas deja a los animales babeantes e incapaces de sostenerse en las 4 patas. Sí, fue impresionante, ¿no? Lo que se vivió en aquel momento. Bien, entonces lo que les quiero mostrar es las proteínas. Vamos a buscarlo. Grasas, proteínas. Que aquí tenemos, ustedes lo están viendo, cómo se... no, perdón, esto es otra cosa, son fosfolípidos. Él dice que el pelo, los cuernos, la tela de araña son proteínas. Aquí ven unos 5 aminoácidos. En la base, pues, el grupo amino y el grupo ácido. Y arriba, el elemento en fondo azul, cómo se sustituye, en el caso del ácido glutámico, ácido aspartico, el ácido fenilalanina, el grupo fenilo, la leucina y la cisteína, ¿no? La cisteína es uno de los causantes de el doblamiento de las proteínas por el grupo azufre que tiene en el extremo. Estos grupos azufre y estos hidrógenos y estos OH que vemos en el ácido glutámico y el ácido aspartico, pues van a ser causantes de los puentes de hidrógeno que originan la estructura secundaria. Aquí lo vamos a ver. La estructura primaria de la proteína, lo ven a la izquierda, es una secuencia de aminoácidos simplemente, aminoácidos unidos por enlaces covalentes. Luego, estos aminoácidos permiten formar puentes de hidrógeno, lo estamos viendo acá con esos puentes rojos punteados, y le dan forma helicoidal a la molécula de proteína. Esta es la estructura secundaria
de la proteína. Luego, los grupos azufre provoca una atracción más fuerte y provoca que la molécula no solamente se forme una hélice, sino que se dobla formando un ovillo. El grupo hemo es otra cosa, ¿no? Esto es un grupo complementario, un cofactor, como estamos usando la hemoglobina como ejemplo, y vemos que la hemoglobina entonces tiene una estructura terciaria provista por los pliegues ocasionados por las moléculas, dice, pliegue de la hélice por los enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno y puentes de sulfuro entre cisteínas. Y finalmente, la estructura cuaternaria, que es la unión de varias moléculas, entonces en este caso son 4, 2 de la proteína tipo A y 2 de la proteína tipo B, que la vemos en azul, y los grupos hemo, que son los grupos con hierro, en el caso de la hemoglobina, que es donde el oxígeno se asocia durante su traslado en los eritrocitos. Ok, entonces la curiosidad que les quería mencionar es que a pesar del gran tamaño, comparen, el grupo hemo tiene, además del hierro, tiene otras cosas. O sea que el hierro es un pequeño elemento. Entonces, esta molécula de la hemoglobina tiene estos pequeños centros activos. Esto no es una enzima. La hemoglobina tiene una función no de transformar reacciones, sino de transporte. Pero el oxígeno se pega y se despega, igual que el CO2 se pega y se despega, sin transformarse. Entonces no es una reacción enzimática, sino simplemente una relación de transporte. Pero si fuera enzima, tendría un centro activo, fíjense lo grande que es la molécula, y el centro activo relativamente diminuto. Ese que es lo curioso de las enzimas, ¿no? Cómo pueden catalogar reacciones. Es como si usáramos un tren con su tamaño gigantesco y una partecita del tren es lo que vamos a usar para taladrar un hueco en el suelo. Entonces, movemos un tren para una cosa tan diminuta como un hueco en un suelo, ¿no? Por la página 104 hablan de las enzimas. Es la que estaba buscando. A ver por dónde voy. Que no puedo ver la página. 141. Que me devuelvo entonces. Sí. ¿Quería algo? ¿Mm? ¿Quería hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Yo la decía que... Pues ya me decimos centavos para comprar poco. Porque tenemos $1 por ahí para comprar el agua. Mm.
Sí, doctor. Dame un segundo, por favor. ¿104 decías tú, María José? Dijo Sí, Dayana. la 104. Sí, 104. Bueno, lo que quería era ver estos modelos. ¿Han visto esto? Este animalito, la luciérnaga. ¿Eso de la luciérnaga no es la proteína verde fluorescente, la GFP? Bueno, la verdad que son luciferasa, es la enzima, y la luciferina es el elemento que se va a descomponer con la reacción de la luciferasa y va a liberar energía. Entonces no es la GFP, pues es otra. Esta es otra, sí. En la presencia del oxígeno, la luciferasa cataliza una reacción que modifica la luciferina y usa la energía del ATP para impulsar brevemente los electrones a una capa de mayor energía. A medida que vuelven a su capa original, los electrones emiten el exceso de energía en forma de luz. Se produce tan poco calor que se dice que estos insectos emiten luz fría. Es el mismo efecto que tenemos con los dinoflagelados productores de luz, que no sé si lo discutía contigo, con ustedes hace poco, pero como en zoología invertebrados vimos el tema de dinoflagelados, estamos hablando del un dinoflagelado que produce luces cuando se perturba mecánicamente. Entonces, cuando rompe la ola, el dinoflagelado pues muestra una luminiscencia, sobre todo si está en alta densidad, porque son muy pocos ejemplares, pues no van a emitir suficiente luz, pero cuando son muchos y la ola rompe, pareciera que fuera un tubo de neón lo que está produciendo. Entonces, Doctor, una pregunta. dime. Ya que vi la imagen ahí de la luciérnaga, me surgió la duda si se han logrado replicar aquella luz. La luz fría, la luz de la luciérnaga. Sí, la luz de la luciérnaga. Mira, el problema es que necesitas los sustratos, luciferina y ATP. Yo no sé si el ATP, como un compuesto tan lábil, tan fácil de descomponer, no sé si es posible obtenerlo en forma cuantificable en un tubo de ensayo. Si fuera posible, pues no lo dudo, ¿no? Que tú puedes producir luz con estos organismos, ¿no? Bueno, lo que yo quería era el modelo de la enzima. Ok, entonces aquí, esto lo discutíamos el otro día con Willy. ¿Cuál era el efecto de la enzima? Dice, energía de activación sin catalizador, energía de activación con catalizador. Entonces, la enzima lo que hace es que reduce la magnitud de la energía de activación necesaria para que dos moléculas reaccionen y obtienen los productos. Luego tenemos este esquema, dice, los sustratos entran en el sitio activo en determinada orientación. Tenemos sustratos, el verde y el azul. Los sustratos y el sitio activo cambian de forma, lo que favorece una reacción entre los sustratos. Y finalmente los sustratos unidos abandonan la enzima que queda lista para un nuevo par de sustratos. Entonces, el centro activo es específico del sustrato que se va a transformar. Aquí había otro esquema. Ok, las rutas metabólicas están formadas de esta manera. Tenemos
un sustrato tipo A se transforma en B con la enzima 1. Lo han visto en el ciclo de Krebs y en el ciclo de Calvin, ¿no? Entonces tenemos distintas enzimas catalizando cada uno de estos procesos y eventualmente un compuesto determinado, en este caso C, me puede seguir por la ruta que venía, la ruta 1, o alternativamente seguir por la ruta 2, según las necesidades de la célula. Es curioso cómo hicieron para determinar el ciclo de Calvin. ¿Quién venía primero y quién venía después? ¿Les han echado ese cuento? Ah, Daniel. No. Cuando Calvin estaba tratando de identificar quién era primero, o sea, el CO2 se le pega a una molécula y así va creciendo hasta que se forma la molécula de glucosa. Pero lo curioso es que es un ciclo grande del ciclo de Calvin y había que determinar quién venía primero y quién venía después. Entonces, ellos usaban anhidro carbónico marcado con carbono 14 y necesitaban saber cuáles eran las moléculas que quedaban marcadas, ¿no? Entonces, Calvin estaba trabajando a muy baja temperatura. De hecho, creo que el experimento lo estaba haciendo en el jardín de su laboratorio, no dentro del laboratorio, porque él tenía unas hojitas, las ponía en contacto con el bicarbonato de sodio marcado con carbono 14 y tenía un cronómetro, ¿no? Entonces él marcaba la hojita o metía la hojita en una cámara, inyectaba el carbono 14 y empezaba con un cronómetro. Entonces dejaba pasar 5 segundos, agarraba la hojita y la metía en nitrógeno líquido. Luego agarraba otra hojita, la colocaba, le inyectaba el carbono 14 y dejaba pasar, esta vez 10 segundos. Y quitaba la hojita y la metía en nitrógeno líquido. Luego 15 segundos, luego 20 segundos y así progresivamente iba obteniendo. Entonces luego sacaba las hojas que estaban en el nitrógeno líquido y las evaluaba para verificar qué moléculas estaban irradiadas, no, sino formadas con CO2 marcado con carbono 14. Entonces, hay una técnica que es hemos hablado de la cromatografía, ¿verdad? En algún momento de este curso. La cromatografía en capa fina o cromatografía en papel. Una vez que hace el extracto con las hojas que fueron, se les permitió que formaran, avanzar el ciclo de Calvin, cuando se le inyectaba el CO2 radiactivo, uno hace un macerado de esta hoja, extrae con acetona y luego lo coloca en un papel. Tengo en un papel tengo un montón de marquitas. Voy a interrumpir el compartir para explicar la técnica porque es interesante. Me voy a Word. Voy a abrir un nuevo archivo. Solamente una página en blanco para poderlo usar. No es amigable. Ok, ahora sí la están viendo. Es solamente una página en blanco. Vamos a escribir sobre ella, ¿no? Entonces,
pongamos que voy a poner, esta es mi hoja de papel, y voy a poner entonces un 5. Luego voy a poner 10, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera. Estos son segundos, ¿no? Entonces, yo tengo las hojas que obtuve, a las cuales le inyecté el carbono 14 y lo dejé por esos segundos. Ahora, saqué la hoja de la cámara de donde estaba el carbono 14 en forma de bicarbonato gaseoso. La macero con acetona, luego tomo el extracto, lo filtro y voy a colocar unas cuantas gotas donde dice 5, en la de hoja de 10, unas cuantas gotas donde dice 10 y con un secador voy secando, de tal manera que aumente la concentración de materiales en esto, ¿no? Y luego voy a poner, entonces, como yo no sé quién va primero, quién va después, voy a poner acá los reactivos. Reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, reactivo 4. Estos son los productos de la reacción que voy a hacer la cromatografía a todos juntos, ¿no? Entonces, yo ya los tengo secos con mis muestras colocadas allí. Ahora tomo el papel, lo corto y lo sumerjo en alcohol, en que el papel toque el alcohol nada más, de tal manera que él se va esparciendo por el papel, por capilaridad, y cuando llega a las muestras, pues las va a separar por los compuestos que tengan según su peso molecular. Los que tengan mayor peso molecular, pues corren más lentamente, los que tengan menor peso molecular corren más rápidamente, y luego de unas horas el nivel del líquido va a estar por arriba, pongamos, va a estar por aquí, y entonces yo termino la cromatografía y voy a ver unas manchas, ¿no? Entonces yo voy a saber, por ejemplo, el reactivo, yo tengo que colocar una sustancia coloreada a esto para que me identifique cuáles son los productos que tengo, porque como están en solución y son transparentes, pues no los veo, pero si yo los puedo agregar una sustancia que reaccione con ellos y me dé un color, entonces me van a aparecer las manchas respectivas. Ahora, ¿cómo sé yo quién es cada mancha? Pues voy a tener que el R1 me va a aparecer a lo mejor a partir del 20. Me aparece el R1 y me aparecen todos, ¿no? Pero antes no aparecía. Entonces ya yo sé que el R1 se produjo a los 20 segundos. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los que están? Una célula tiene muchos compuestos, pero solamente voy a tener marcados con carbono 14 los que se produjeron después que yo introduje la hoja en la camarita con el bicarbonato de sodio marcado. El bicarbonato de sodio cuando yo le agrego ácido me desprende CO2. Ustedes lo han visto, ¿no? Si le agregas un poquito de limón al bicarbonato. Entonces, en la camarita yo lo que necesito es CO2 marcado, y la planta pues necesita el CO2 es lo que va a entrar por los estomas y se va a fijar. Entonces yo le agrego, tengo el bicarbonato, le echo un poquitico de ácido, se desprende el CO2 y ese bicarbonato lo tengo marcado con carbono 14. Esto es lo que me va a marcar entonces los distintos compuestos. Entonces yo voy a tener unas manchas, insertar, a ver si me lo permite.
Formas. Ok, tengo una mancha. Entonces, a la de 20 voy a tener más manchas, ¿no? Bueno, cuanto más tiempo pasa, voy a tener más manchas. ¿Y cómo sé yo quiénes son esas manchas? Porque he corrido los reactivos a la derecha y las puedo identificar, ¿no? Lo importante es que también yo le puedo aplicar con un medidor de radiación, de radioactividad, o una película que me reaccione con las radiaciones. Pongo el papel contra la película y me va a decir cuáles de estas manchas están irradiadas, están con carbono 14. Y ya yo sé entonces quiénes son las que se formaron primero, quiénes son las que se formaron después. Entonces, por una parte tengo identificados los compuestos y con la radioactividad yo sé quién se formó primero, quién se formó después. Entonces, esta es la técnica de cromatografía en papel. Pudiera haber sido en capa fina también, con una solución espesa de óxido de silicio, que me da una capita sobre un vidrio y es un poco más elegante, pero igual el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, volviendo al libro de Audesirc, de esa manera yo puedo identificar quién viene primero, quién viene después, en lo que a productos se refiere. Y luego, como yo conozco la fórmula de esos productos, puedo saber que hay una enzima específica que me transformó este reactivo C en el reactivo D o en el reactivo F. Bien, entonces, de esta manera es como los bioquímicos trabajan para identificar los procesos celulares. En este caso les expliqué el ciclo de Calvin, pero igual pudiéramos hacer con otros procesos que se llevan a cabo en las mitocondrias, por ejemplo. Ok. En el texto de temas dice, ¿es toda proteína una enzima, al menos potencialmente? ¿Qué creen y quién se anima a opinar al respecto? María José, ¿no te animas? Bueno, si las enzimas son proteínas, entonces sí podrían funcionar de enzimas, pero no sé, el que no participe en la reacción sí me pone a dudar. Por eso, toda enzima es una proteína, pero no todas las proteínas son enzimas. Las proteínas que están en el músculo, por ejemplo, la miosina, ella se contrae y se expande, pero su función es mecánica, no es catalizar reacciones, ¿no? Las del pelo, la queratina, la quitina, son proteínas cuya función es estructural. El pelo cumple una función, los cuernos, las uñas, cumplen una función específica en los animales, pero su función es estructural, no es catalizar reacciones. Entonces, la respuesta sería que no, que es toda proteína una enzima, sí, pero es toda enzima, una proteína sí, pero no toda proteína son enzimas. Ok, ya vimos que la composición de las enzimas, la estructura primaria a cuaternaria, el centro activo y la especificidad de las enzimas,
Este es el mecanismo que yo quería ejemplificarles, pero el libro de decir no lo trae. Voy a ver si el otro libro que estamos usando Okay. Entonces tenemos, ¿qué es el sitio activo? El sitio activo es la región de la molécula de la enzima donde va a ocurrir un acoplamiento entre un sustrato y la molécula de la enzima en una pequeña porción de la gran molécula de enzima, y allí va a ocurrir pues la desestabilización de los enlaces y va a ocurrir la reacción química que se está catalizando. Pero hay un proceso que se llama la regulación enzimática, y es que la actividad enzimática requiere, por una parte, de cofactores. La enzima puede que no trabaje sola, así como la hemoglobina, si no tuviera hierro,
pues no trabajaría. Hay enzimas que tampoco trabajan si no están asociadas con algún elemento. Y una de las más importantes son, de los cofactores más importantes son las vitaminas. Las vitaminas se asocian con enzimas y le dan la posibilidad de volverse activas. Las enzimas se activan cuando están asociadas con las vitaminas. Igualmente, tenemos el proceso de inhibición enzimática, cuando el organismo pues no le interesa, o bueno, estamos usando un antropomorfismo, cuando el organismo o una condición no está dada para que el proceso transcurra, la enzima se inhibe. Entonces, aquí estamos viendo distintos tipos de inhibición. Entonces, tenemos la inhibición competitiva, cuando una molécula inhibidora ocupa el sitio activo y bloquea la entrada del sustrato. Esto ocurre con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se asocia a la molécula de hemoglobina de una manera no competitiva, o sea, se asocia y se queda. Y de esa manera las personas que están expuestas a monóxido de carbono pues pueden asfixiarse, porque aunque estés respirando, la molécula de hemoglobina quedó bloqueada por la presencia del monóxido de carbono y impide que el átomo de oxígeno, la molécula de oxígeno se fije al punto donde el hierro va a transportar ese oxígeno. Pues el sitio está ocupado simplemente, como un estacionamiento que están ocupados, no hay donde colocar las moléculas de oxígeno. Entonces se llama un inhibidor competitivo. Ahora arriba él dice que hay un inhibidor no competitivo, que es que el inhibidor se localiza en algún sitio de la molécula de enzima y transforma la forma del centro activo. Al hacerlo, entonces, esto lo vamos a ver aquí, entonces la molécula inhibidora no competitiva ocupa el lugar adicional y transforma el centro activo de tal manera que el sustrato ya no encaja y la reacción no procede. Ok, esto se llama inhibición alostérica, porque alo significa que está en un sitio distinto. Entonces, la inhibición competitiva la vemos cuando el inhibidor ocupa el centro activo. La inhibición no competitiva o alostérica es cuando el inhibidor ocupa un sitio diferente y cambia la estructura de la molécula. Ok, ya vimos lo que son los cofactores. En el caso de la hemoglobina, que no es una enzima, funciona con el hierro. En el caso de la hemocianina, de los crustáceos, funciona con el cobre. Y las vitaminas vimos que actúan activando las enzimas. Entonces, aquí están viendo esta imagen. Sí. Ok. Vemos que esto se llama regulación alostérica de una enzima mediante inhibición por retroalimentación. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Cuando yo tengo la treonina, que es el reactivo inicial, lo voy a convertir en isoleucina, que es el producto final. Y intervienen 1, 2, 3, 4, 5 enzimas. La primera enzima es la que inicia el proceso. Entonces, cuando la isoleucina actúa como inhibidor no alostérico, inhibidor alostérico de la enzima 1, porque cuando aumenta mucho su concentración,
y allí se queda. O sea, ella es producida, la isoleucina es un aminoácido. ¿Qué es lo que le hacen? COH, o sea, cambia el CH3, le pegan otro CH3, ¿no? Simplemente el cambio es que adquiere 2 carbonos en lugar de 1. O sea, pasa de metilo, pasa a tener un etilo. Ese es el proceso, ¿no? Pero lo importante es que, ¿cómo se detiene esto? Si la isoleucina, una vez que producida, se usa para producir proteína, pues la estoy sacando del sistema. Pero si ese proceso no se está dando y la isoleucina se acumula, entonces la isoleucina me ocupa el centro no activo de la enzima y me la transforma, de tal manera que detiene la reacción. Es como el flotador en el tanque del baño de nuestras casas. Cuando el tanque se llena, hay un flotador que me detiene el flujo. Igual funcionaría la isoleucina. Cuando la isoleucina se produce y no se usa, ella se acumula, me detiene el proceso de formación de más isoleucina. ¿Se entendió esa parte? Daniel. Biólogo. Ok, aquí vamos a ver esto que está describiendo Iwasa y Marshall. ¿Cómo actúan no, esto es Audesic. ¿Cómo cambia la actividad enzimática según el pH? Sabemos que los aminoácidos que conforman la molécula de proteína de la enzima pueden cambiar su carga según el pH. Entonces, eso significa que al cambiar de carga, también van a cambiar los puentes de hidrógeno. Es decir, la forma de la molécula se va a alterar según el pH. Entonces, aquí vemos 2 casos, 2 enzimas, la pepsina, que dice la actividad, en el caso de la pepsina, la actividad máxima ocurre a un pH de aproximadamente 2. Ella actúa a nivel del estómago. En el caso de la tripsina, la actividad enzimática ocurre a un pH aproximadamente de 8. En casi todas las enzimas celulares, la actividad máxima ocurre entre un pH alrededor de 7 y 4. Es el pH celular. Sin embargo, el pH 8, ¿dónde lo conseguimos, Brian? En el tracto digestivo. El pH 2 se consigue ¿en dónde? Brian, abre el micrófono. Sí, aquí estoy, pero no he entendido lo que me estaba preguntando. Tenemos pH ácido, pH básico en el tracto digestivo nuestro. Dice que la pepsina tiene su máxima actividad a un pH 2. Eso significa que en cuál de los órganos del aparato digestivo está esta enzima. No sabría decirle, doctor. No, claro que lo sabes. ¿Dónde hay un ambiente ácido en el tracto digestivo nuestro? ¿Estómago? En el estómago, claro. Y luego dice, la tripsina tiene la actividad máxima a un pH 8. ¿Dónde ocurre eso? Cuando el alimento sale del estómago, se traslada al intestino delgado. ¿Qué cae al intestino delgado? Además del alimento, también hay unos líquidos con enzimas que se producen no lo saben, Páncreas. el páncreas. Bueno, pudiera ser,
pero mayormente se producen en otra parte, La vesícula biliar. en la vesícula biliar. Exactamente. Entonces la bilis funciona a un pH básico. O sea que la tripsina está actuando a nivel del intestino delgado. La mayoría, dice la mayoría de las enzimas celulares trabajan a un pH 7,4, que es el pH del citoplasma. Pero estas enzimas, la pepsina y la tripsina, son enzimas digestivas. Esas están presentes de manera extracelular en el lumen del intestino. Luego tenemos el efecto de la temperatura. Vemos cómo, dice, en casi todas las enzimas humanas la actividad máxima ocurre a 37 grados centígrados. Sin embargo, en las charcas termales hemos visto que se han descubierto que las arqueas tienen unas estructuras diferentes de la membrana celular y son capaces de vivir en ambientes extremos. Un ambiente, por ejemplo, con 60 grados centígrados sería la mayoría de las células no son capaces de soportar esas condiciones porque se desnaturalizan las proteínas. Sin embargo, en las arqueas hay un condicionamiento, una selección natural hacia moléculas que son capaces de estar funcionando aún a altas temperaturas, que es una curiosidad, cómo a esas temperaturas tan altas todavía pueden estar funcionando las enzimas de los procesos de la respiración, de la fotosíntesis, de lo que sea, ¿no? Está buscando el término coenzima. Dice, ¿lo están viendo? Sí. Dice, algunas enzimas necesitan para funcionar ciertas moléculas orgánicas auxiliares, pequeñas que no son proteínas, las coenzimas. Muchas vitaminas solubles en agua, como la vitamina B, son esenciales para los seres humanos porque el organismo las usa para sintetizar coenzimas. Las enzimas que pueden catalizar varios millones de reacciones por segundo usan sus estructuras tridimensionales para orientar, distorsionar y reconfigurar otras moléculas y salir sin sufrir ningún cambio.
Entonces las coenzimas son sustancias no proteicas como las vitaminas que son requeridas para que la molécula de la enzima adquiera la estructura necesaria para que pueda operar. Bueno, jóvenes, miren, yo me estoy sintiendo mal, así que vamos a parar la clase ahorita y continuamos el día lunes. El deber me lo... Teníamos un deber, ¿verdad, Mauricio? Sí, el de los organelos, pero ese... Ok, yo lo he recibido de varios, pero no de todos. Déjame revisar quién me falta. Deber 1, entonces tengo el de Ayana, tengo el de Willy y tengo el de Mauricio. Mauricio, ¿tú lo hiciste solo o con alguien? Con Majo. Conmigo. Ok, ya. Mauricio Ahí y... está, primerita en el nombre. Ok. Claro, mejor María José Brión. Ya. Entonces, el equipo, Somos del Team MJ. claro. Entonces tengo acá Dayana y Daniel, Willy y Brian y María José, y estos son son 6, así que están todos. Ya. Bueno, entonces la próxima clase es que no hemos tratado el tema de dinámica enzimática. Vamos a hacer una cosa, el lunes vamos a ver a primera hora el tema de dinámica enzimática, cinética enzimática, y comenzamos con membrana nuclear. Lo que sí les pido es que por favor repasen esto para poder terminar esta parte y ya terminar con el capítulo 1 y ver que empecemos con un tema pues más interesante como es la parte de la parte de membrana celular. Bueno, jóvenes, disculpen que no me estoy sintiendo bien. Hasta luego entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego, biólogo. Hasta luego, biólogo. Vale.